Vamos a hablar acerca de lesiones gástricas premalignas, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Para entrar en contexto, rápidamente vamos a revisar cómo es la epidemiología del cáncer gástrico a nivel mundial. El cáncer gástrico a nivel mundial es un problema grande, es una patología que tiene un pronóstico sombrío. La sobrevida global es apenas de 20% a los 5 años de diagnosticada la enfermedad, y esto se debe a que la enfermedad tiene una evolución generalmente asintomática, con estados avanzados en el momento en que hacemos el diagnóstico. Estos datos son tomados de Globocan del año 2008. Aproximadamente en el mundo se describieron 1 millón de casos nuevos de cáncer gástrico, aproximadamente el 7.8% de todos los tumores malignos a nivel mundial. Es el cuarto tumor más frecuente en frecuencia, luego del cáncer de pulmón, de seno y del colon y recto, y es la segunda causa de mortalidad por cáncer a nivel mundial, con 738.000 muertes anuales, que corresponden al 9.7% del total de muertes por cáncer. Más del 73% de todos los tumores ocurren en el continente asiático. El 48%, casi la mitad de todos la aparición de tumores gástricos, 728.000, son de China. Europa contribuye aproximadamente con 15%, que corresponde a 146.000 nuevos casos por año, y América Central y el Sur aporta 65.000 casos a estas estadísticas. En esta gráfica vemos rápidamente cómo es la incidencia de casos nuevos y la incidencia de mortalidad por la enfermedad. Vemos que China, como país único, es el país con mayor incidencia de casos nuevos y también con la mayor incidencia de mortalidad, seguido por el resto de los países asiáticos: Japón, Corea, Europa, Latinoamérica y el Caribe, región a la cual pertenecemos. Esta es la incidencia por 100.000 habitantes por país. Vemos que Corea tiene una incidencia de 61 casos por cada 100.000 habitantes, siendo el país donde es más incidente la enfermedad. Japón, 58 casos por 100.000 habitantes, esto azul es hombres, rojos son mujeres. Sigue países rusos y en nuestro continente, Costa Rica con la mayor incidencia, con 32 casos por 100.000 habitantes. Colombia en segundo puesto con 27 casos, Ecuador 22, Brasil 19. Esta es una gráfica que nos ilustra a grandes rasgos a nivel mundial cómo es la distribución. El color azul oscuro es las áreas de mayor incidencia: Asia, algunos países de Europa, África Central, y Centroamérica y Suramérica, los países que curiosamente están sobre la costa pacífica. En Colombia la incidencia anual se ha descrito de 3.100 casos nuevos, una mortalidad de aproximadamente 3.000 casos, casi igual que la incidencia de casos nuevos. La mortalidad es el segundo tumor más frecuente luego del tumor de próstata en incidencia y es la primera causa por muerte por cáncer en los hombres. En las mujeres la incidencia es de 2.700 casos, la mortalidad de 2.100 casos por año, y es la tercera causa de muerte por cáncer luego del cáncer de seno y de cuello uterino. El cáncer gástrico tiene en general dos grupos grandes: los adenocarcinomas, que corresponden al 95% de todos los tumores gástricos, y dentro de ese 95, dos subtipos: el de tipo intestinal, que es aproximadamente el 65% de los casos, y el de tipo difuso, cada uno de ellos con una fisiopatología diferente. Vamos a hablar específicamente del tipo intestinal, que es el más común y es en el cual la evolución de la fisiopatología ha sido un poco más estudiada. El adenocarcinoma tiene unos precursores. El de tipo intestinal, hay una cadena muy bien descrita desde hace muchos años por el doctor Pelayo Correa, en el cual nos describe cómo es la fisiopatología y la evolución desde una mucosa gástrica sana hasta terminar en un adenocarcinoma de tipo intestinal. El principal factor que comienza esta cadena es la infección por Helicobacter pylori, lo cual empieza a generar cambios a nivel de la mucosa, inestabilidad del DNA, que genera cambios de esa mucosa, atrofia, desaparición de las glándulas a nivel del antro y del cuerpo gástrico. Si no cortamos la cadena,
avanza el proceso, seguimos con metaplasia intestinal. A este nivel se producen ya cambios a nivel, o intervienen más bien factores asociados genéticos, alteración de los genes supresores tumorales. Pasamos, esto es en periodos de años o décadas, a displasia, y finalmente terminamos en carcinoma gástrico. Esta es la secuencia propuesta para el tipo difuso, en el cual los tumores aparecen a partir de una mucosa gástrica sana, no necesita una evolución ni un proceso. Tenemos una mucosa gástrica sana, factores genéticos, este es una molécula de caderina, se llama, que es una molécula que tiene que ver con la adhesión celular, que mantiene el orden y la organización del crecimiento celular. Hay una alteración en cuanto a la síntesis de esta proteína y genera un crecimiento desordenado neoplásico, empezando de una mucosa sana, por lo cual es un proceso más corto, más agresivo y con peor pronóstico en términos generales. Los precursores de malignidad, específicamente del tipo de cáncer gastrointestinal, son la gastritis atrófica, la metaplasia intestinal y la displasia. Hay otras lesiones con posibilidad de malignización, pólipos gástricos, la enfermedad de Menetier, que veremos más adelante. La gastritis crónica atrófica es la pérdida de la mucosa glandular especializada del estómago, tanto a nivel antral como a nivel del cuerpo gástrico. Esta atrofia se divide en dos grupos, que son la gastritis atrófica multifocal, como su nombre lo dice, compromete varias áreas del estómago y es la que se asocia más a infección o a coinfección con el Helicobacter pylori, y la gastritis atrófica corporal o de tipo autoinmune, en la cual hay autoanticuerpos que atacan las glándulas principalmente del cuerpo gástrico, llevando a una atrofia secundaria. En cuanto al diagnóstico de la gastritis atrófica, la correlación endoscópica con la histología se ha descrito más o menos del 60%, es decir, en 60% de los casos en que endoscópicamente vemos o nos parece que hay atrofia, en 60% de los casos tenemos razón, 40% no. Es un porcentaje alto, pero no es suficiente para tenerlo como gol estándar, por lo cual siempre la confirmación la hacemos con base en las biopsias, siguiendo un protocolo que es el protocolo de Sidney, que vemos más adelante, en el cual nos recomiendan tomar siempre 2 biopsias en el antro, una hacia curva menor, una hacia curva mayor, una biopsia hacia el ángulo gástrico y 2 biopsias en la curvatura mayor. Esto tiene que ver con que en estas áreas epidemiológicamente y estadísticamente son las áreas en que con mayor frecuencia se presentan las lesiones tumorales. Es una imagen endoscópica de un estómago, vemos la diferencia en el cual en el lado derecho hay atrofia, se alcanza a ver la red vascular submucosa, a diferencia del lado izquierdo en el cual vemos una mucosa de color rosado. Aquí vemos congestivo rojo porque al haber atrofia la mucosa nos permite ver los vasos submucosos. Este es otro ejemplo en el cual vemos un estómago sano con sus pliegues. Este es un estómago atrófico, hay unas áreas blanquecinas, hay pérdida de los pliegues. Estas son imágenes con inmunofluorescencia, vemos los patrones de inmunofluorescencia normal, a diferencia del estómago atrófico, y esto es utilizando un equipo con magnificación donde vemos la gran concentración de glándulas, que son estas estructuras redondas, a comparación de acá en la cual se ve menos densidad de ese tipo de glándulas. Este es desde el punto de vista histológico, la gastritis caracterizada por infiltrado inflamatorio severo de linfocitos y plasmocitos, todos estos puntos de color fucsia morados. Aquí lo que vemos es una pérdida del ribete en cepillo y reemplazo de la mucosa por infiltrado fibroso en la lámina propia gástrica. El tratamiento de la gastritis atrófica, como sabemos, el mayor factor asociado es el Helicobacter pylori, por lo cual lo lógico sería pensar que el tratamiento realmente sea la erradicación de la bacteria. Hay bastante controversia, hay estudios que muestran que erradicarla no cambia la secuencia y el avance, no es el único factor, por lo cual en las guías americanas y europeas recomiendan tratarlo según los otros antecedentes de los pacientes, antecedentes familiares de cáncer gástrico en primer grado,
vivienda en áreas donde endémicamente es más frecuente la enfermedad, y por eso recomiendan que el tratamiento debe ser individual, no es erradicación para todas las personas y depende de cada caso. Debido a la baja posibilidad de evolución y de avance del cáncer hacia cáncer gástrico, la gastritis atrófica, que llega a ser solamente del 0,1 a 0,5% por año, no hay una recomendación en cuanto a seguimiento y vigilancia realmente, tiene que ver más bien con los factores asociados. El seguimiento debe hacerse siempre siguiendo el protocolo de Sidney, tomando siempre las 4 o 5 biopsias gástricas que vimos anteriormente. La otra lesión o condición premaligna es la metaplasia intestinal. La metaplasia intestinal se define como un cambio potencialmente reversible en el cual un tipo de célula madura bien diferenciada es reemplazada por otro tipo de célula igualmente diferenciada y madura, lo que en teoría ayuda o es una adaptación del tejido a un medio ambiente adverso. Se clasifica la metaplasia intestinal en 3 tipos. Tipo 1 o metaplasia intestinal completa tiene que ver con el grado de caracterización y de diferenciación del tejido. Metaplasia intestinal completa o metaplasia intestinal de tipo intestino delgado, así se llama ese, donde está mejor diferenciado y se parece mucho al tejido de origen. El tipo 2, que es la metaplasia intestinal incompleta o de tipo colónico, y el tipo 3, que tiene componente de los 2 tipos anteriores. Los tipos 2 y 3 son los que se han asociado con un aumento hasta de 20 veces de tener una lesión maligna. En los pacientes con metaplasia de tipo 3, en estudios de seguimiento hasta 5 años se ha visto que hay una incidencia del 42% de que esta lesión avance hacia neoplasia y hacia cáncer gástrico. Esta es una imagen endoscópica de lo que vemos y que nosotros describimos como sugestivo de metaplasia, donde hay una mucosa irregular de aspecto nodular, algunas veces se presenta como placas blanquecinas nacaradas. Tenemos un estudio que hicimos en la clínica Colombia, en la cual la correlación de endoscopia con patología llegó a ser el 70%, que es muy similar a lo que está descrito a nivel mundial. Es bastante buena, sin embargo, no es suficiente para mantener el diagnóstico endoscópico como gold estándar y necesitamos siempre recurrir a la patología para confirmar el diagnóstico. Hay un punto muy importante en cuanto a la detección endoscópica de estas lesiones, y es que en ninguna de las guías recomiendan la luz blanca normal de los equipos como el método de detección. Es decir, con la luz blanca el porcentaje de detección de estas lesiones es más baja. Todo esto que recomiendan en las guías han sido detecciones hechas con otros métodos que mejoran la calidad y la detección y la resolución de la mucosa, como son la magnificación, la cromoendoscopia, bien sea con tinciones o electrónica, y las imágenes con banda estrecha o NBI que todos conocemos. El tratamiento de esta metaplasia también hay controversia. La posibilidad de evolución hacia una lesión premaligna llega a ser hasta el 1,5–1,8%, por lo cual hay controversia en cuanto a cómo debe manejarse la metaplasia. Si hay asociación del Helicobacter pylori o no, volvemos a lo anterior, se justifica si hay otros factores asociados que aumenten la posibilidad de tener una lesión premaligna. Algunos recomiendan, en algunas guías de algunos países, dentro del manejo de la metaplasia, recomiendan el consumo alto de antioxidantes, vitamina C, beta-carotenos, lo cual realmente no hay una evidencia científica que apoye la utilización como prevención para disminuir la posibilidad de tener cáncer gástrico. El seguimiento de la metaplasia depende de la extensión. Puede haber metaplasia de patrón simplemente compromiso antral, el cual se ha asociado muy pocas veces con cáncer gástrico. Algunas guías recomiendan no hacer ningún seguimiento específico. Lo mismo, se valoran factores de riesgo asociados. Cuando la metaplasia es extensa es que comprometa más de 2 áreas anatómicas del estómago, antro, cuerpo o fondo, se recomienda hacer un seguimiento que en todo caso no es menor a 3 años. La displasia literalmente significa crecimiento anormal.
es la presencia, define como la presencia inequívoca de epitelio neoplásico sin invasión a las estructuras más profundas. Se clasifica a grosso modo en displasia de bajo grado y displasia de alto grado, y esto tiene que ver con el tipo de diferenciación o desdiferenciación del tejido original. La prevalencia aproximadamente es de 4% en las áreas de bajo riesgo hasta un 20% en áreas de alto riesgo como China y Colombia, siendo incluso en Colombia áreas donde llega a haber hasta 100 casos por cada 100.000 habitantes en el Cauca. La displasia de bajo grado se ha visto en estudios de seguimiento y de tratamiento que puede regresar hacia atrofia o hacia una mucosa normal hasta en el 30-70% de los casos, persiste como displasia en el de 20 a 50% de los casos y progresa hacia una displasia de alto grado en el 9% de los casos. Esta evolución de displasia de bajo grado hacia displasia de alto grado es una evolución lenta, como les decía anteriormente, es de años o incluso décadas. La displasia de alto grado regresa del 0 al 15%, persiste del 14 al 58% y progresa a un adenocarcinoma hasta el 100% de los casos según las series. Estudios prospectivos nos han demostrado que esta progresión llega a ser hasta el 25% a un año. Esta es una imagen de una lesión visible en la cual hay cambios en la mucosa cuya patología nos confirmó una displasia de alto grado. El diagnóstico, como todas las anteriores patologías, debe ser histológico porque hay áreas hay casos en los cuales no son evidentes con la luz convencional. Deberíamos utilizar algunos de las ayudas previas, magnificación, NBI, cromoendoscopia. El tratamiento depende de si la displasia fue visible o no, como muchas veces tomamos las biopsias según los protocolos, pero realmente no estamos viendo la lesión y esperamos la patología. Entonces, en el caso de displasia de bajo grado, que sea visible, que haya lesión visible en la endoscopia, el tratamiento siempre es resección endoscópica, que puede ser mucosectomía, disección endoscópica de la submucosa. Si tenemos una displasia de bajo grado que no vimos en la endoscopia, si nos fue el reporte en la patología, la conducta es hacer una nueva endoscopia, ojalá con magnificación o con cromoendoscopia al año de haber hecho el primer diagnóstico. Si la displasia es de alto grado y es una lesión visible, como el ejemplo anterior, la conducta es una resección inmediata, idealmente por disección endoscópica de la mucosa, y depende si cumple o no criterios para esta técnica. En todo caso, debe en primera instancia intentarse una resección endoscópica. Y si es displasia de alto grado que no vimos, la conducta es inmediatamente tengamos el reporte de patología, volver a hacer una endoscopia con algunos de los métodos anteriores para poder determinar si hay áreas que se pasaron con la luz blanca y identificarlas con alguno de estos métodos que mejora la definición para proceder a hacer resección endoscópica. Si definitivamente no detectamos ninguna lesión visible, hay que hacer un seguimiento con un nuevo set de biopsias entre 3 y 6 meses. Otras lesiones con potencial maligno, los pólipos gástricos, que son de 3 tipos en general: pólipos de glándulas fúngicas, pólipos hiperplásicos y pólipos adenomatosos. Los pólipos de glándulas fúngicas son pólipos se define como lesiones que sobresalen por encima de la superficie de la mucosa gástrica. Estos pólipos de glándulas fúngicas realmente no son pólipos, son acumulaciones de moco dentro de las glándulas del estómago, sino que tienen una morfología muy similar a la de los pólipos. Pueden ser de tipo esporádicos o asociados a algunos síndromes polipósicos. En general son el 77% de todos los pólipos gástricos que encontramos. Se asocian los de aparición esporádica a la utilización de inhibidor de bomba de protones, y su progresión hacia displasia es muy baja, menos del 1%. Los pólipos de glándulas fúngicas también, la indicación de manejo realmente casi siempre son bastantes, no hay indicación de quitarlos todos, se recomienda que se resequen solamente los que son mayores a 1 centímetro de diámetro y no necesitan un seguimiento específico. Los pólipos de glándulas fúngicas que se asocian a síndromes polipósicos, como la poliposis adenomatosa familiar, estos tienen un potencial bastante alto de malignidad, llegando hasta a convertirse a tener displasia y potencialidad de cáncer hasta el 48%.
Estas son algunas imágenes de pólipos de glándulas fúngicas que muchos seguramente han visto, donde generalmente son bastantes. Los pólipos hiperplásicos se asocian a gastritis crónica, a infección por Helicobacter pylori, y no tienen tampoco mayor posibilidad de evolución hacia malignidad. Los que tienen más posibilidad son los mayores a 2 centímetros y en pacientes mayores de 50 años. Se resecan cuando los vemos en endoscopia y no tienen tampoco un seguimiento. Y los adenomatosos, por definición, son lesiones que tienen algo de displasia de bajo o alto grado, son los menos frecuentes y su progresión a cáncer tiene que ver también con el tamaño. Se resecan y el seguimiento depende de la patología, si es displasia de alto o bajo grado, y se maneja igual que las lesiones previamente descritas. La enfermedad de Menetrier, por último, es una gastropatía hipertrófica que consiste en un engrosamiento de la capa mucosa con aumento del tamaño de los pliegues que le da un aspecto cerebriforme al estómago. Se asocia también a atrofia gástrica, no hay evidencia que nos diga que realmente se asocia a cáncer gástrico, por eso lo dejamos interrogado. En algunos libros tal vez se asocia, pero realmente no hay una evidencia científica de que esto sea así. Este es un aspecto de una enfermedad de Menetrier, cerebriforme, pliegues engrosados, mucosa gruesa, que no es tan frecuente. Muchas gracias.